Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando escuchamos el término apocalipsis, normalmente se nos vienen a la mente imágenes como las que acabamos de ver. Nos imaginamos el mundo en llamas y la extinción de toda vida. De hecho, en el mundo es común escuchar la expresión un futuro apocalíptico o un fin apocalíptico, refiriéndose a la catastrófica destrucción de todo lo que existe. Pero, ¿es el apocalipsis el fin de todo? Como sustantivo, el término apocalipsis deriva del verbo griego apocalipto, compuesto de la preposición apo, que expresa la idea de apartar, de alejar alguna cosa, y de la raíz verbal calipto, que significa cubrir o esconder. Vemos entonces que apocalipsis etimológicamente significa la acción de apartar algo que estaba cubierto o escondido. Es la acción de revelar algo. Así pues, Apocalipsis es el descubrimiento o la revelación de sucesos futuros o de hechos que están escondidos en el tiempo presente, pues porque aún no suceden. Ahora bien, el mundo relaciona el término Apocalipsis con destrucción, caos y el fin de todo lo que existe. Y en parte tienen razón, basándonos, entre otras cosas, en la escritura que acabamos de ver. Pero la verdad es que el libro del Apocalipsis, al igual que otras partes en la Biblia, revela más que eso. De hecho, revela el inicio de un nuevo estilo de vida y el inicio de la eternidad para el ser humano. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, enfoquémonos en esa parte del libro del Apocalipsis que revela el juicio a las naciones. Leímos en Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Sabemos que ese día de la ira se refiere a un año en el cual Dios reprenderá severamente a las naciones de la tierra. Isaías habla de esta ira de Dios y aclara la equivalencia de ese día a un año. Leamos Isaías 34, empezando en el versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Eterno está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Eterno, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sión. Vemos que Dios está irado con las naciones del mundo, con todas ellas, y profetiza un muy duro castigo sobre ellas, que se ejecutará en el periodo de un año.
En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y versículo 12 leemos: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ese es el punto de partida de la cuenta regresiva, de la cronología de los 1335 días antes del toque de la séptima trompeta, que anuncia, entre otras cosas, el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá a recoger a sus escogidos en las nubes. Estos 1335 días comienzan con una persecución intensa a la Iglesia de Dios, y a los 45 días de haberse iniciado la persecución, se suspenden los sacrificios y se pone la abominación desoladora. Esto nos acerca a 1290 días antes del retorno de Cristo. La persecución a la Iglesia continúa por 30 días más, hasta que la Iglesia entra al lugar de refugio para ser protegida, e inicia la gran tribulación contra el resto de la descendencia de la Iglesia. En este momento ya estamos a 1260 días o 3 años y medio antes del toque de la séptima trompeta. Durante este periodo de tiempo ocurren el sometimiento o abatimiento de Jerusalén, la autoridad de la bestia, la gran tribulación, la protección de la Iglesia en el lugar de refugio, como ya mencionamos, y la labor de los 2 testigos, que inicia 3 días y medio antes de los 1260 y finaliza también 3 días y medio antes del toque de la séptima trompeta. Pero el último año de esos 3 años y medio es precisamente el año de la ira del Señor que profetizó Isaías y del que el libro del Apocalipsis nos revela más detalles. Los acontecimientos de ese día de la ira de Dios o año de retribuciones están marcados por el toque de 7 trompetas. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 y 2 leemos: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Luego, a partir del versículo 6, se empieza a describir el castigo que llegará con cada toque de trompeta. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
El sexto ángel tocó la trompeta, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y más adelante dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ciertamente es un futuro apocalíptico, según se entiende el término comúnmente, pero ¿por qué le espera a la humanidad ese futuro tan dramático y catastrófico? ¿Por qué les espera tanto dolor y sufrimiento a las naciones del mundo? ¿Qué hizo la humanidad para desatar la ira de Dios en esos términos tan intensos? Para entender correctamente, debemos regresar al principio, a la creación y recreación de las cosas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un potencial maravilloso y en un mundo absolutamente hermoso y equilibrado. ¿Para qué? Pues para su existencia. Las Escrituras dicen que Dios, Elohim, recrearon y crearon al hombre y esta tierra en la que habitamos en un espacio de 6 días. Y leyendo entre líneas, podemos decir que Dios se detuvo al final de cada día para observar lo que había hecho y vio que era bueno, vio que era hermoso, vio que era agradable, un tesoro, una obra maestra. ¿De cuántos colores pintó Dios cada atardecer, con esa luz dorada y cálida que se escapa de entre las nubes y que baña el mismísimo mar, a las montañas, los desiertos y los bosques? Pero dejemos que la misma palabra de Dios nos describa su creación. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con el vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Eterno, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dice el Salmo 104, en el versículo 24, «Cuán innumerables son tus obras, oh Eterno, hiciste todas ellas con sabiduría». Y ciertamente vemos que hay sabiduría divina en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, hay sabiduría divina en el movimiento de las alas de las abejas. Estas baten sus alas hasta 200 veces por segundo, no solo para volar, sino principalmente para esparcir el polen indispensable para la reproducción de las plantas que producen los frutos con los que nos alimentamos. Hay sabiduría divina en las corrientes de los océanos.
pues éstas actúan como el sistema circulatorio de la Tierra, distribuyendo el calor y la humedad de manera vital para la vida. Hay sabiduría divina en la distancia y tamaño de la Luna, pues una variación en su tamaño o distancia afectaría notablemente las mareas y el clima de la Tierra, perjudicando la vida del planeta. Como dato curioso, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero el Sol está 400 veces más lejos que la Luna, por eso los vemos casi del mismo tamaño. Hay sabiduría divina en los sonidos que emiten los elefantes, pues en su complejo sistema de comunicación tienen un sonido específico para referirse a los humanos. Termina diciendo el versículo 24, la tierra está llena de tus beneficios. Sí, la tierra que Dios nos dio como hogar es ciertamente maravillosa, hermosa y perfecta, y Dios mismo es quien cuida de ella. Toda la creación espera en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios es un Dios de vida, un Dios de creación, de belleza y de armonía. La supervivencia de todo lo que existe depende del espíritu mismo de Dios. Pero el ser humano también es parte de esa bella creación de Dios, y al ser humano Dios lo creó con un potencial maravilloso y asombroso. Máquinas imponentes que desafían la imaginación volando por los aires y que le dan la vuelta al mundo en unas pocas horas. Otras lo hacen sumergidas en las profundas y oscuras entrañas de los océanos. Autopistas que serpentean entre las montañas, construcciones asombrosas y titánicas en ciudades deslumbrantes, puentes infinitos que parecen colgar del mismísimo cielo, avances científicos que le devuelven la vista a los ciegos, el oído a los sordos o el caminar a un cojo, son solo unos pocos ejemplos de la capacidad creadora que Dios le dio al ser humano. Pero el potencial humano no se limita a su capacidad creativa, sino que también se extiende a sus virtudes humanas. El ser humano que Dios creó es un ser capaz de derramar todo su corazón y todos sus sentimientos en las más dulces melodías que salen de su voz, o desgarrar el viento con los sonidos más intensos y profundos de una guitarra, un piano o tal vez un violín, mientras baña con lágrimas la emoción de sus semejantes que escuchan extasiados la bella melodía que los transporta a un breve momento de la eternidad. El ser humano que Dios creó es el hombre fuerte y tosco que pierde toda su rudeza cuando abraza por primera vez ese hijo que su amada esposa le brindó. Ve su rostro reflejado en la pequeña criatura y nota cómo los latidos de su propio corazón se sincronizan con los de su pequeño y frágil hijo. El ser humano es también esa dama elegante que se baja de su coche apresuradamente a socorrer al anciano pobre cuando su carreta de frutas se volcó en plena calle, derramando todo su contenido. Una a una recogen todas las frutas esparcidas mientras se miran a los ojos, ella con compasión y ternura y él con agradecimiento. El ser humano es ese barbero que cuando ve las lágrimas correr por las mejillas de esa bella adolescente mientras le afeita todo el cabello de su cabeza porque fue diagnosticada con cáncer, el barbero
también se afeita su propio cabello para decirle: no estás sola, es solo cabello, el cabello como la vida volverá. El ser humano que Dios creó es un ser que siente empatía, solidaridad, compasión y amor por su prójimo. Sí, la creación de Dios es buena en gran manera. Y entonces, ante tanta belleza, ¿por qué le espera a la humanidad semejante castigo anunciado en el toque de las trompetas? Porque el ser humano también tiene otra cara, porque hay otra realidad que destruye y corrompe cada vez más y más la belleza de la creación y la nobleza del espíritu humano. Para que el ser humano pueda desarrollar todo ese potencial tan maravilloso que hemos mencionado, debe tener la capacidad de elegir. Y en el huerto de Edén, Dios puso a prueba esa capacidad y les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les dijo: yo los voy a cuidar, los voy a alimentar, les voy a enseñar cómo estar en perfecta armonía con su planeta y entre ustedes, para que puedan vivir en felicidad y eternamente. Pero ustedes me deben escoger que yo les enseñe en lugar de seguir sus propias ideas. Pero tristemente, sabemos lo que decidió el ser humano. Tomó del árbol de la ciencia, del bien y del mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios dijo: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. La palabra que aquí se traduce como sabiendo viene del hebreo yadá, que se puede traducir como saber, experimentar, discernir o decidir. Es decir, rechazando a Dios, el ser humano prefirió experimentar, discernir o decidir por él mismo qué es bueno y qué es malo. Y así decidió seguir su propio camino, un camino que en 6.000 años de historia, su bondad, su humanidad y su capacidad creativa han estado manchados por la sangre, la miseria, la corrupción y los abusos en todos los rincones del planeta. Pensemos solamente en los millones de muertos que han dejado las guerras y los enfrentamientos armados con el uso de bombas atómicas, armas químicas, misiles y cohetes de alta tecnología. Y cuando le preguntamos a la humanidad por qué usa su creatividad para inventar algo que atenta contra su propia existencia, su respuesta es: el avance y la ciencia no se deben detener. O pensemos en los millones de personas que en el pasado perdieron sus trabajos porque una máquina los reemplazó, o los trabajos que se están perdiendo ahora mismo y se perderán dentro de muy poco, porque una mal llamada inteligencia artificial hace el trabajo supuestamente mejor que cualquier ser humano. Y cuando le preguntamos a la humanidad por qué usa su creatividad para acabar con sus fuentes de empleo indispensables para mantener a las familias, su respuesta es: el avance y la ciencia no se deben detener. El ser humano es la única especie en el planeta que busca desesperadamente la manera de reemplazarse a sí mismo, de hacerse a sí mismo obsoleto, porque el avance y la ciencia no se deben detener. Así es como discierne, como decide, como sabe el ser humano qué es bueno y qué es malo. Una humanidad que ha discernido que la salud y los medicamentos deben estar al servicio de la economía más que del bienestar de los enfermos. Una humanidad que ha discernido que lo legal debe prevalecer sobre lo que es justo. Una humanidad que ha discernido que alguien que mueve con maestría un balón o que muestra su cuerpo semidesnudo en un video merece infinitamente mucho más dinero que el obrero
que construye las casas en las que vivimos o que el agricultor que produce el alimento que consumimos. Una humanidad que decide, que discierne, que sabe, entre comillas, que gastar dinero en armas es más importante que entregarlo a sus ciudadanos. En los últimos 2 años, solamente los Estados Unidos ha enviado a Ucrania más de $75.000 millones en efectivo y en equipamiento para la defensa. Piénselo bien, los Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes aproximadamente. Si se reparte el dinero gastado en la guerra solo de Ucrania, a cada uno de sus habitantes le tocaría más de $225 millones. Todos sus habitantes serían millonarios. En todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, hay 1.000 millones de habitantes aproximadamente. Si se reparte ese mismo dinero, a cada habitante le correspondería $75 millones. Pero si le preguntamos a la humanidad por qué hay pobres en el mundo si los países tienen tanto dinero, nos responderá: porque el ser humano no se le debe regalar dinero, ya que nadie o casi nadie trabajaría. Y tiene razón. Entonces, ¿es mejor usar ese dinero para matarnos unos a otros en guerras? ¿Por qué no invertirlo en una salud gratuita de buena calidad con médicos bien pagados? ¿Por qué no invertir en más escuelas, más bienestar, en erradicar el hambre? Si hay todo ese dinero para malgastarlo en armas, ¿por qué no dejan de cobrarnos impuestos tan altos? Algo anda mal con el discernimiento del ser humano, con lo que dice que sabe. El ser humano dice saber que las leyes pueden cambiar la realidad natural de nuestra existencia. Así, un hombre de más de 40 años se declara legalmente una niña de 7 años y los demás estamos obligados a aceptar su fantasía como una realidad. O una mujer se declara legalmente un gato y los demás seguimos obligados a aceptar su fantasía como parte de nuestra realidad. Y lo más triste, un niño de 13 o 14 años no tiene permitido legalmente beberse una copa de licor, lo cual está muy bien, pero esa misma ley le permite mutilar su cuerpo con un daño irreversible, sin el consentimiento de sus padres, porque se siente biológicamente diferente al género al que nació. Y el Estado le paga la cirugía. Sí, con ese mismo dinero que le sobra y que derrocha en guerras y otras banalidades. Como bien dijo el señor Wallace Smith en su artículo titulado Gloria en lugar de ceniza, por grandes que sean los avances de la ciencia y profundos nuestros conocimientos del funcionamiento del mundo natural, la vida diaria en las sociedades modernas se hace cada vez más infantil y mezquina, apegada a cualidades superficiales, mientras por debajo se extiende la podredumbre. Por muchas que sean nuestras profesiones públicas de cariño, atención y compasión por los hijos, los jóvenes de hoy padecen más que nunca los estragos de hogares desbaratados, esperanzas deshechas y tasas de suicidio disparadas. Y por grande que sea nuestra supuesta tolerancia, los odios acérrimos entre naciones e individuos parecen tan fuertes como siempre. No debe ser difícil reconocer esta realidad. Si pudiéramos escuchar los sonidos de la tierra con los oídos de Dios, esos oídos se llenarían de pruebas lamentables. Claro está que encontraríamos risa, cantos y alegría, pero también oiríamos los gritos desesperados de los seres dolientes en pueblos saqueados y de los niños arrancados de sus padres para convertirlos en soldados o en esclavos sexuales. Oiríamos el llanto de los que no tienen más alternativa que laborar horas interminables en labores agobiantes a cambio de un ingreso de miseria. Oiríamos las incoherencias de seres con el cuerpo desfigurado y la mente desquiciada por drogas que alguna vez eligieron voluntariamente, pero que se han convertido en dolorosa y desesperada adicción. Mucha razón tiene el señor Smith en sus palabras. La tierra clama
y gime por justicia. Desde el primer momento en el que se derramó sangre inocente, la tierra clama y gime, como le dijo Dios a Caín después de que asesinó a su hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de miles de madres que ven a sus hijos morir en una guerra, que no entienden, ya sea en Ucrania o en Gaza o en cualquier otra parte del mundo, también clama a Dios. La voz de miles de niñas esclavizadas en la prostitución cada año clama a Dios. La voz de millones de jóvenes fuertes y valientes que caen de rodillas mientras dicen sollozando: no puedo más, porque regímenes totalitarios, absolutistas, les roban todos sus sueños de vida. También llega a Dios. El ser humano, con todo su potencial y toda su belleza, eligió un camino de dolor y de sufrimiento. Un camino donde el corrupto se burla del inocente y el rico abusa del pobre. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dice el versículo 4, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ese clamor que ha llegado a los oídos de Dios ha de ser respondido. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como nos dijo el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios está tomando nota de todo lo que el ser humano se está haciendo a sí mismo, influenciado por el príncipe de la potestad del aire, y de lo que le está haciendo a sus hijos llamados. Y aunque a veces puede haber desespero, angustia y dolor por todo el mal que nos rodea y quisiéramos que el juicio de las naciones llegara ya, debemos aceptar los tiempos de Dios, así como su misericordia, esperando a que todos completemos nuestro proceso de crecimiento espiritual. Pero como dicen Apocalipsis 7 y 8, una vez que se haya sellado el último de los siervos de Dios con el Espíritu Santo, se abrirá el séptimo sello, y se hará silencio en el cielo como por media hora, y a los ángeles que estaban en pie ante Dios se les darán las 7 trompetas, esas mismas que anunciarán los castigos sobre la tierra. Ese será el momento en el que Dios llamará a la humanidad y a las naciones de la tierra a rendir cuentas por sus pecados, por haber corrompido a la belleza de la creación, por haber usado su grandioso potencial que se le dio para destruir, abusar y esclavizar a sus semejantes, por haber perseguido a los santos y escogidos de Dios. Habiendo tenido la oportunidad de replicar el bien, de compartir el bienestar y la felicidad, la humanidad prefirió usar el potencial que Dios le dio
de la manera más destructora, cruel y perversa posible. Y por ello deberá responder. Con cada toque de trompeta, una a una, traerá su castigo, hasta que suene la séptima y última trompeta, que anunciará el día cero de la cuenta regresiva que iniciamos hace 1335 días con la persecución de la Iglesia de Dios. En este día, Jesucristo vendrá a recoger a su pueblo vencedor, que ha resucitado o se han transformado en seres espirituales, y se reunirá con Él en las nubes. Pero aquí en la tierra, el juicio de las naciones continúa. En Joel leemos: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Despiértense en las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. La ira de Dios se está consumando con el derramamiento de las copas de la ira. Una a una se derraman las últimas plagas, hasta que se derrama la sexta copa. Entonces leemos en Apocalipsis 16: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hubo entonces relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y refiriéndose a la caída de esta gran Babilonia, el sistema dominante para el tiempo del regreso de Cristo, leemos en Apocalipsis 18: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón:
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán, y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán, y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Así será. Las naciones grandes y poderosas, responsables de los abusos e injusticias y de la degradación moral, caerán. Y las demás naciones que con ella fornicaron, también caerán, después de que todas ellas hayan sufrido las plagas de las trompetas y de las copas de la ira. El mundo llorará, porque su sistema ha sido derrocado. Pero a nosotros y a todo aquel que clama por justicia, Dios nos dice en el versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios ajusticiará a las naciones por cada gota de sangre inocente derramada, por cada niño maltratado, por cada anciano despreciado, por cada trabajador abusado, por cada lágrima derramada. Ese es el castigo por haber corrompido la belleza de la creación, por haber pervertido el amor con el odio, por haberse alejado de su Hacedor y haber tenido la osadía de levantarse por fuera de Dios, de creerse por encima de su propio Creador. Por eso llegará este duro juicio sobre las naciones. Pero dijimos al principio que el término Apocalipsis no se refiere al caótico final de todo lo existente. Apocalipsis es la revelación del futuro, y el futuro no termina ahí. Al contrario, esto que estamos viendo es solo el inicio, porque el libro del Apocalipsis también nos revela el apresamiento de Satanás para que no siga engañando a la humanidad. Revela luego un periodo de 1000 años de paz, justicia y prosperidad, que servirá para mostrar el dramático contraste entre el mundo gobernado por el ser humano bajo la influencia del maligno y el mundo gobernado por Dios. Será un tiempo en el que las naciones convertirán sus armas en herramientas para la agricultura y no se prepararán más para la guerra. Un tiempo en el que toda familia de la tierra cultivará sus propios viñedos y sus propias higueras, sin temor a que nadie los amenace. Cumplidos estos 1000 años, continuará otro periodo de tiempo, en donde las personas que alguna vez existieron en todas las naciones y pueblos de la tierra volverán a la vida y tendrán la oportunidad de arrepentirse y de aceptar el camino de Dios en el juicio ante el gran trono blanco. Pero este tampoco es el fin, porque el libro del Apocalipsis continúa con su revelación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, saldrá del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El Eterno rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Eterno es la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Así es, llegará el momento en que la tierra será completamente restaurada y el ser humano vivirá eternamente, ejerciendo correctamente todo el maravilloso potencial para el cual fue creado.